vamos al otro tema, claro, un tema ya de dimensiones mundiales, que es la guerra en Ucrania, ¿no? Que es impresionante porque ha generado un problema, se ha añadido a los problemas que ya teníamos, sobre todo en materia económica. Ustedes recordarán, pues, en la pandemia, cómo nos llevó a una situación de parálisis económica, o en todo caso de freno económico muy importante. Para salir de eso, todos los países inyectaron liquidez en las economías, ¿no? Lo que permitió efectivamente pasar ese momento, pero tal vez inyectaron demasiado y generando una inflación, ¿no? Además, por supuesto, los temas también ligados a la pandemia que tienen que ver con los círculos todo de aprovisionamiento, ¿no? Las cadenas de producción que generaron también problemas de inflación, unas cosas realmente, una situación económica caótica. Cuando ya parecía que poco a poco se estaba saliendo de esa circunstancia, aunque es verdad que estaba la inflación, que ya de por sí ya era un problema que estaba emergiendo, viene la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Y eso, evidentemente, a los problemas que ya existían a nivel mundial, sobre todo a nivel económico, pues los agravan aún más y hacen que todavía nos hace, digamos, ya hay perspectivas de recesión en varios países, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que eso significa en materia de seguridad y todo lo demás. El tema es, bueno, estamos ya más de 9 meses, van a ser, sí, 10 meses ya de guerra. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Tú qué opinas, Farid? Bueno, los dos, por supuesto. ¿Qué se viene ahora? En estos meses se dice que ahora en invierno, supuestamente, la guerra entra una pausa, pero no necesariamente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es probable que en el mejor de los casos para Ucrania sus avances sean más lentos. Y es probable que no haya avances, que haya un estancamiento, una guerra de desgastes mientras dure el invierno. Y una de las razones por las que no espero un acuerdo inminente es que, por un lado, Ucrania cree que o durante el invierno o pasado el invierno va a poder retomar la ofensiva y seguir recuperando territorio. Rusia cuenta con que el invierno lo ayude a proteger sus fortificaciones, la línea del frente, más esta movilización de 300.000 efectivos adicionales. Pero, y eso creo que es algo que se ha subestimado y ahora lo estamos viendo de manera dolorosa, el problema es que para Rusia hay un plan B que no existe para Ucrania. Si sus tropas en el frente no pueden mantener las líneas defensivas que han fortificado, Rusia tiene la prerrogativa de destruir a mansalva, de manera brutal y criminal, infraestructura civil en Ucrania. Y claro, eso tiene una dimensión logística. Por ejemplo, fábricas que produzcan municiones requieren electricidad. Si no hay generación eléctrica, no hay producción. Pero básicamente destruir centrales eléctricas tiene como propósito condenar al frío durante el invierno a buena parte de la población ucraniana y de esa manera minar la voluntad de resistir de la población y de las tropas ucranianas. Y ese creo que es el factor que se ha subestimado hasta ahora. Es cierto que Occidente ha ayudado económicamente bajo las circunstancias a lidiar con los temas económicos o de la exposición al frío y a tratar de derribar en la medida de lo posible los misiles rusos antes de que impacten en blanco, pero si, según la versión de la OTAN, se están interceptando 85%, hasta 85% de los misiles, si solo con 15% causan este daño, imagínense lo que hubiera sido bajo otras circunstancias. Y el punto es que, y eso es algo que habría que echarle en cara a Trump rompe con el acuerdo con Irán. Irán, por un lado, reinicia su programa nuclear, digamos, son 4 años después, no hay acuerdo y el programa nuclear iraní está más cerca que nunca a construir una bomba atómica, a ver si eso era lo que buscaban. Pero peor aún, un Irán con acuerdo nuclear probablemente no estaría apoyando de manera tan desembosada a Rusia. Parte de lo que permite estas acciones por parte de Rusia es que está recibiendo misiles, pero sobre todo drones iraníes. Y eso es algo que Irán hace ahora que ya no hay perspectiva de retomar el acuerdo nuclear. Claro, exactamente, ¿no?
Y ese tema ahora claro, y otra cosa, añadiendo antes de pasar a Ramiro, se ha visto que Rusia todavía tiene cierta capacidad de seguir produciendo misiles, ¿no? Misiles de crucero, porque se ha visto que algunos los que han caído han sido construidos en septiembre, o sea, después de la imposición de las sanciones que por ejemplo ya no se le puede enviar chips que son fundamentales para esos misiles. Entonces hay dos opciones: o tenían un stock bien grande o han logrado digamos, traer de manera clandestina, ¿no? Sí, y no de China, porque Estados Unidos No. tampoco le vende esos chips los más avanzados a China. Así es, y no de China, efectivamente, ¿no? Bueno, Ramiro, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que, digamos, bueno, muy difícil que se pueda llegar incluso a un acuerdo de paz, y menos aún si Rusia lo que exige es que Ucrania reconozca la anexión de esas 4 regiones, ¿no? Justamente estaba pensando en eso porque a los pocos meses de iniciar la invasión, unos 4 meses después, recuerdan que hubo conversaciones, ¿no? Sí. Directas, incluso entre representantes rusos y ucranianos, y hay una agenda en ese momento, y por ejemplo en ese momento Rusia ponía sobre la mesa, desmilitarizar Ucrania, y era una cosa pues sí, intragable para los ucranianos, ¿no? Y además el reconocimiento de la incorporación del Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, a Rusia. Y bueno, los ucranianos proponían detener la invasión, ¿no? No hubo acuerdo, los meses han pasado y en efecto creo que ahora, si nos ha parecido horrible lo que ha pasado este año, ¿no? Probablemente lo que se ve en el invierno sea peor, quizás aumente el desastre humanitario. Y Putin siempre va a tener ahí el juguetito nuclear para asustar, es poco probable que lo use, pero va a tenerlo un poco como lo tenía la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, ¿no? Tanto los soviéticos como los norteamericanos mostraban el juguetito nuclear y sabían que eso era una amenaza para que, digamos, nadie lo haga porque sabían que venía la autodestrucción. Pero como conversaba con Farid hace poco, el problema es que los soviéticos en la época de la Guerra Fría actuaban como un colectivo, ¿no? Había un líder, pero claro. Luego Stalin y... Había un buró político. Un buró Gonzalo político. Stalin, que era bueno, pero había un buró político y había comité central, ¿no? Y bueno. Y es el que cambiaba a los líderes, etcétera. Claro. Pero ahora el poder está demasiado concentrado en Putin. Entonces Putin es un personaje peligroso respecto del posible uso de un arma nuclear o de, como estamos conversando, apretar, digamos, la guerra convencional para provocar un desastre humanitario, una suerte de agotamiento en los ucranianos, frente a lo cual la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos van a poder ayudar, pero siempre se va a constatar que no pueden ir más allá de donde pueden ir. Es decir, nunca van a poder mandar tropas, van a poder mandar armamento, asesoría, inteligencia. Entonces, yo lo que temo es que en los próximos meses veamos un desastre humanitario mayor del que hayamos visto, y la intransigencia de Putin, que no va a salir de las ganas, diría yo, la convicción de quedarse con el Donbass, a pesar de que ha perdido terreno allí. Ahora, hay que leer también o poner en esta conversación a propósito de Ucrania la reciente visita de Zelensky a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues, aparentemente ha salido fortalecido. Lo que pasa es que en la cabeza de Biden hay varios frentes también, ¿no? Cómo se maneja en China y lo de Taiwán, por ejemplo, Sí, claro. ¿no? No quiere haber otro episodio ahí, otra crisis ahí. Y cómo maneja la crisis ucraniana sin aparecer como, digamos, el viejo guachimán del mundo. Y eso hace que esto se vaya entrampando. Yo desearía que este año se alcance algún tipo de acuerdo, pero lo veo también difícil. Y otro problema que se va a venir con esto es que puede agudizarse la crisis energética y la crisis alimentaria, ¿no? Claro, ese es el punto, efectivamente, ¿no? Ahora, la pregunta también es, ¿qué va a hacer? O sea, ante esta ofensiva rusa, Ucrania ha estado, digamos, atreviéndose a atacar muy adentro de Rusia, ¿no?
quién sabe, de repente están preparando un ataque, pues no sabemos lo que están haciendo, preparando un ataque también, una respuesta bastante contundente, como fue, por ejemplo, también el bombardeo al puente de Crimea. O sea, esa es otra parte de lo que no sabemos exactamente qué están planeando los ucranianos para tratar de responder de manera mucho más contundente a esos bombardeos. Pero efectivamente tú lo has señalado, la crisis energética, que en Europa, curiosamente, está en este momento más o menos aliviada, ¿no? En el sentido en que, así como en Estados Unidos hay un frío espantoso, ¿no? Pocas veces visto, en Europa, sin embargo, el invierno es sumamente suave, ¿no? Ahí sí se está viendo lo que es el cambio climático. Bueno, los Estados Unidos también se relacionan con eso, en fin, eso es otro tema. Pero en todo caso, en Europa está bastante suave. Parecía que este invierno en Europa, quién sabe, no se sabe todavía cómo va a ser los próximos meses, pero todavía no hay un frío enorme. Más bien se está pensando en el invierno siguiente, donde ahí sí podrían haber mayores dificultades. ¿Cómo lo ves tú, Farid? Bueno, no solo el invierno no es tan crudo como se temía, sino que además Europa se ha estoqueado de energía. Entonces todo parece indicar que este invierno lo tienen cubierto. Este invierno no es el problema. Pero no es tan obvio que ese sea el caso más adelante, incluso en este año, ya no hablemos del próximo. Incluso si lograran reemplazar las fuentes de energía fósiles que importan de Rusia, está el problema de que las energías que puedan obtener de otras fuentes son más caras. Por ejemplo, en el caso de Alemania, en lugar de recibir directamente a través de un gasoducto gas de Rusia, que es la forma más barata de obtener gas, está importando gas licuado que luego hay que regasificar en Alemania. Eso sale mucho más caro. Entonces ya parece inminente. Bueno, creo que Europa técnicamente ya entró en recesión, 2 trimestres seguidos de caída del producto. Todo parece indicar que Estados Unidos está a punto de caer en recesión. La de Europa sería más profunda que la de Estados Unidos, y una de las razones por las que creo que puede haber algún principio de solución, o cuando menos un cese al fuego, porque claro, la pregunta sería en qué podrían ponerse de acuerdo como solución al conflicto, eso no está tan claro, pero al menos algún tipo de cese al fuego, no a inicios del año que viene, pero sí hacia la segunda mitad, tiene que ver con el costo prohibitivo que esto va a tener económicamente, ¿no? Claro. Europa entra en recesión, Estados Unidos entra en recesión, la inflación sigue siendo la más alta en 40 años. Y China con sus problemas también, ¿no? China tiene problemas propios por la política de COVID-0, que ha terminado siendo un boomerang, y se le advirtió. Ahí entra a tallar lo que decía Ramiro respecto a Rusia. Xi, al igual que Putin, han cambiado un liderazgo colectivo por un liderazgo individual, en donde la única forma de acceder al gobierno es ganando el favor del líder, y para ganar el favor personal del líder no le dices lo que no quiere oír, por temor a que eso se use en tu contra. Entonces, graves errores, el inicio de la guerra en el caso de Putin, la política de COVID-0 en el caso de China, que epidemiólogos de China y del mundo le advirtieron no iba a funcionar cuando surgiera una variante más contagiosa, como fue el caso de Omicron. Y una vez que estás en el problema, como el único responsable de la decisión es ese líder providencial, ese líder no tiene ningún incentivo para admitir su culpa y dar marcha atrás. Entonces, ese estilo de liderazgo está siendo un problema, más allá de que sean regímenes autoritarios, porque hay autoritarismos institucionalizados. El Politburó soviético logró destituir a Khrushchev, por ejemplo, ¿no? Eso ya no existe ni en China ni en Rusia, y eso hace más peligrosos a esos gobiernos, ¿no? Claro, efectivamente. Si me permites puntualizar algo que tiene que ver con la conversa. Brevemente, porque para pasar al cuarto tema ya cerrar. Lo que pasa es que el factor climático es un factor que hay que tener en cuenta con mucha cautela, ¿no? El propio Trump, en una de sus escapadas delirantes, en una ola de frío similar a esta, cuando era candidato, dijo, bueno, ¿cuál cambio climático? Si acá hace un frío horrible o algo así, dijo, ¿no? Cuando las consecuencias del cambio climático no son necesariamente más calor, también puede ser más frío. En eso está basada la famosa película El día después de mañana. Por eso es cambio climático y no calentamiento global, que es el término periodístico. El calentamiento global es el calentamiento normal de la Tierra que produce cambios climáticos diversos, que puede ser más frío o más calor. Entonces los europeos creo que saben esto porque son mucho más conscientes, ¿no?, de lo que podría pasar. Efectivamente están preparados, pero nada
te asegura que dentro de un mes el invierno se agudice. Claro, Y que sea muy invierno crudo, brutal. efectivamente. Y el Claro. problema es que Putin es negacionista del cambio climático, al igual que Trump. Se ha peleado hasta con Greta Thunberg, ¿no? Entonces, y creo que el factor climático es algo que los políticos, y sobre todo este tipo de personajes que menciona Farid, no es casual que Bolsonaro, Trump, Putin sean negacionistas climáticos y científicos. Son personas que no incorporan esa dimensión tan crucial en sus perspectivas políticas y en sus aventuras como esta. Claro, efectivamente. Bien, como siempre el tiempo se queda corto, así que vamos a hacer un nuevo corte, de corto a corte, para regresar con el último tema, que es lo de Chile. Regresamos. Felices fiestas. Les desea TV Perú Noticias. Siempre informados. Vive el año nuevo Con la música criolla en una. de 1000 voces. Qué bonita plaza de Hacho donde torea Ángel Valdés. Cuando mata su torito a la media vuelta o al volapié. Se paseaba una mañana la morena Trinidad. Se paseaba una mañana la morena Trinidad. Y presa se la llevaba porque daba oscuridad. Para vivir la vida, este corazón es solo tuyo, tuyo siempre soy. Otra noche que hace un beso terrible, se me saltó el fusible. Nos vemos este domingo Desde el mediodía en una. y 1000 voces. Sí, mi amor. Pero negra por Dios. Bien, llegamos al último tema, proceso constituyente en Chile. Como saben, pues el